Vamos al estudio de la palabra del Señor. Abran su Biblia conmigo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1. Mis hermanos, recuerden que somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Y en ese sentido, mis hermanos, nos esforzamos para que el mundo conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Leemos la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Señor, por favor, abre nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, este precioso texto, Señor, para que podamos comprender la raíz del mal, la raíz del pecado, la raíz en donde se originó todo, el desconcierto que existe en la creación. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, continuamos con este estudio precioso de la entrada del pecado al hombre. La entrada del pecado al hombre. Pero hoy nos vamos a estar enfocando en un aspecto concreto, mis hermanos, que tiene que ver con quién es realmente el principal enemigo de nuestros matrimonios. Hoy nos vamos a enfocar ahí. ¿Quién es el principal enemigo de nuestros matrimonios? Mis hermanos, y hablo del matrimonio porque ustedes ven que en este pasaje de Génesis capítulo 3, la serpiente se acerca precisamente a la mujer. Y nos preguntamos por qué se acerca a ella y no al varón. No existen más seres humanos en la tierra. Ellos son la única y primera pareja en ese momento. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que la serpiente, siendo muy astuta, se dirige a la mujer. ¿Quién es realmente esta serpiente? ¿Cómo actúa esta serpiente? Pues hermanos, lo primero que contemplamos aquí es que esta serpiente es un animal astuto. Es un animal el más astuto que hay dentro de los animales salvajes que Dios había creado. Ahora, ¿cómo se manifiesta la astucia en esta serpiente? Pues hermanos, lo primero que podemos contemplar nosotros es que la astucia se manifiesta mezclando la verdad con la mentira. Hermanos, Satanás, porque en últimas, quien está aquí detrás de la serpiente es Satanás, como lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Hermanos, Satanás sigue usando
la mezcla de la verdad y la mentira. ¿Y cómo, 17. ¿Cómo es que vemos? Por favor, apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono, por favor. Apaguen el micrófono, por favor, Juven. Ok. ¿Cómo es que la serpiente manifiesta esta astucia, mezclando la verdad con la mentira? Observen ustedes la forma como le presenta la serpiente las palabras que Dios había dicho, la manera como se las presenta de manera tergiversada a Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Se dan cuenta, hermanos? De todo árbol. ¿Eso era lo que Dios había dicho? No, eso no era lo que Dios había dicho. Dios había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de este. Entonces, mis hermanos, la astucia de la serpiente se manifiesta aquí mezclando la verdad con la mentira. Hermanos, y esto nos indica que ustedes y yo debemos examinar muy bien lo que escuchamos. Cuando a nosotros se nos pretende hablar de Dios o de la Biblia, usted y yo tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que se nos dice. Y hermanos, esa es la razón por la cual insistimos siempre que usted abra la Biblia en el texto que estamos exponiendo. Porque usted nos tiene que hacer seguimiento en el texto para que pueda verificar que lo que el predicador está expresando aquí es conforme a la Biblia. De manera, mis hermanos, que este es la estrategia satánica más contundente que le da resultado a Satanás, como es el de torcer las escrituras, como es el de mezclar las escrituras. Pero yo les había dicho el miércoles pasado que hoy vamos a desenmascarar a esta serpiente. ¿Quién es realmente esta serpiente? ¿Qué más hace esta serpiente? Bueno, mis hermanos, entonces vayan conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Hoy vamos a determinar concretamente quién es la serpiente. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Mis hermanos, voy a leer el texto en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Amén? Ok, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Observen, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Le dice Pablo a los Corintios, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Bueno, hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo mencionando de una manera específica la serpiente astuta, ¿cierto? La serpiente astuta. Y Pablo le dice a los corintios que él está manejando un cierto temor. ¿En qué consiste el temor de Pablo? Él considera que los hermanos en Corinto están siendo engañados por los falsos maestros. Están siendo engañados por los falsos maestros, con falsa predicación. Pablo les dice, mire, yo temo que la serpiente
los esté seduciendo, les esté tirando el anzuelo, es lo que quiere decir aquí, con su astucia, es decir, engañándolos, seduciéndolos, pueda desviar sus pensamientos, es decir, corromper sus pensamientos, deteriorar sus pensamientos, bajar sus pensamientos del nivel superior, pues que los pensamientos del cristiano, del creyente, deben de estar puestos en Dios, como nos dice Colosenses. Pablo dice, temo que la serpiente, con su astucia, les haya engañado, los haya seducido, para desviar sus pensamientos de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos entonces concretamente que Pablo se refiere a la serpiente, pero todavía no se nos dice concretamente quién es esta serpiente. Bien, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Y se va usted a sorprender, mi hermano, mi hermana. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Nos dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Veamos varias cosas aquí en esta cita, mis hermanos. Se nos habla de un dragón. Se nos habla de un dragón. En la Reina Valera, que es la Biblia que usted y yo manejamos, espero que diga así también, porque yo utilizo la Biblia de las Américas y utilizo también la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Entonces, nos dice aquí, capítulo 12 y versículo 9, nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Pero ¿quién es el dragón aquí? Hermanos, ahí mismo dice, la serpiente antigua. Hermanos, ¿quién es esta serpiente antigua entonces? Entonces aquí dice que es el gran dragón, ¿cierto? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como diablo. ¿Y cómo más? Satanás, el cual, ¿qué es lo que hace? Engaña al mundo entero. Hermanos, esto fue lo que hizo allá en Génesis capítulo 3, engañar a Eva. Entonces, ¿quién es la serpiente que se le acercó a Eva allá? Satanás, el diablo. Hermanos, Satanás, el diablo. Observen ustedes, hermanos, que Satanás no se presenta como de pronto podríamos nosotros imaginarnos, con cachos y con cola y un animal todo feo. Hermanos, miren que se acercó allí por medio de una serpiente. Por medio de una serpiente. Hermanos, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí en Apocalipsis, hermanos, se nos habla de el gran dragón. El gran dragón aquí es una serpiente enorme, mis hermanos. Y esta serpiente dice que es antigua, o sea, primitiva, o sea, que ha sido desde el principio. Se nos dice aquí que se llama diablo. Ahora, la palabra diablo traduce acusador, difamador, calumniador, destructor. Mis hermanos, la misión del diablo es destruir.
es calumniar. La misión del diablo, hermanos, hay algo tan importante que nosotros debemos saber aquí. Una de las estrategias del diablo para atacar la iglesia es atacar la familia. Atacar la familia. Y en la familia, su ataque está principalmente dirigido al matrimonio. Satanás sabe que si ataca el matrimonio, mueve la familia, corrompe la familia. Y si corrompe la familia, corrompe la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por familias. De manera que, mis hermanos, la misión de Satanás es acusar, difamar, calumniar, destruir. La palabra Satanás, mis hermanos, significa adversario. Adversario. Él es el opositor. ¿El opositor de quién? El opositor de Dios. Usted y yo, mis hermanos, somos odiados a muerte por Satanás. Somos odiados. Hermanos, Satanás no podrá poseernos. Pero nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que las luchas que libramos muchas veces, que los conflictos que tenemos muchas veces con nuestros familiares, con nuestros vecinos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Hermanos, realmente es una guerra no contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios 6, que la manera como nosotros podemos defendernos de Satanás, mis hermanos, es fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nosotros somos odiados por Satanás. Satanás, hermanos, va a atacarnos de manera que usted y yo no nos imaginamos. Usted puede ver la sutileza con la que se le acercó a Eva y le torció la escritura. Hermanos, le torció la escritura. Atacó a Eva. ¿Por qué no atacó al varón, hermanos? Porque Satanás sabe que el varón es el líder. Y sabe también Satanás que la mujer es el medio más eficaz para llegar y derribar el liderazgo del varón. Aquí atacó a Eva de una manera inmisericordia, mis hermanos. Pero, ¿qué más podemos saber nosotros de este ser diabólico conocido o llamado Satanás? Ve Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Entonces, en capítulo 12 vimos que se le llama dragón, diablo, Satanás. Aquí en capítulo 20, versículos 1 y 2, veamos lo que sucede aquí. Nos cuenta el apóstol Juan, que es el que está viendo la visión. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Mis hermanos, quisiera hacer una pregunta aquí y dejárselas más bien para que ustedes reflexionen en esta pregunta. ¿Podrá Satanás ser amarrado con una cadena?
¿podrá Satanás ser amarrado con una cadena? Recuerden que Satanás es un espíritu. ¿Podrá ser atado o amarrado con una cadena? Esa es una primera pregunta. Si el texto nos dice que un ángel descendió del cielo con la llave del abismo, la llave, usted y yo sabemos lo que es una llave, ¿cierto? ¿Se estará refiriendo a una llave de estas? ¿Será una llave de estas? Una segunda pregunta. Una tercera pregunta, hermanos, que surge aquí es, ¿existen cadenas en el cielo? ¿Cadenas metálicas? Porque este ángel desciende del cielo con una cadena en la mano. O sea que entonces en el cielo habrán talleres de mecánica y cadenas y toda la cuestión, porque entonces podríamos pensar entonces que hayan grandes cadenas, talleres de mecánica y toda la cosa en el cielo, porque aquí el ángel desciende con una llave, la llave del abismo, la gran cadena, una gran cadena para amarrar a Satanás durante 1000 años. Hermanos, no voy a seguir profundizando ahí, los voy a dejar con la inquietud, me voy a centrar solamente en un aspecto, hermanos, del texto, y es precisamente que se nos está diciendo aquí, se nos está hablando otra vez del dragón, de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Qué hace el diablo aquí? Según el versículo 3, nos dice que fue arrojado al abismo, encerrado, y se le colocó un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Mis hermanos, la tarea del diablo desde el principio es engañar. Engañar, mis hermanos, engañar a las naciones, engañar a los hombres. Ahora, es interesante, hermanos, que Satanás aquí está limitado. Dice aquí que fue atado por 1000 años. Otra pregunta sería, ¿esos 1000 años son literales? ¿Estará diciéndonos este texto que Satanás está amarrado literalmente? Ahora, si está amarrado literalmente, ¿cuándo sucederá eso? ¿Más adelante? ¿Estará amarrado en este momento? ¿Estará atado en este momento? Ahora, si está atado en este momento, ¿cómo es que las naciones siguen siendo engañadas? ¿Siguen siendo atacadas si estuviese amarrado en este momento? ¿Cómo? Muy bien. No voy a profundizar más ahí porque estamos hablando de un tema escatológico, de un tema que corresponde a aspectos que en Apocalipsis sucederán y están sucediendo, ¿ya? Entonces, por eso no me voy a meter ahí para que no nos confundamos. Lo que yo deseo es indicarles quién es la serpiente antigua. Ya lo tenemos identificado, ¿cierto? Es
Satanás, el diablo. Satanás fue definitivamente quien se le acercó a Eva, mis hermanos, y la engañó. Pero sigamos mirando otro aspecto de Satanás. Vayamos a Judas. Vayamos a Judas. Al capítulo 1. Bueno, Judas tiene solamente un capítulo y son unos poquitos versículos que tiene. Judas, capítulo 1, y coloque su mirada en el versículo 3. Judas capítulo 1 y versículo 3. Váyase a Apocalipsis, antecitos de Apocalipsis está eso. Judas capítulo 1 y versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 para que podamos coger un poquito el contexto. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, hablando de los falsos maestros, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9, aquí es donde quiero llegar. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mis hermanos, Judas está hablando aquí de los falsos maestros que se oponían inclusive contra las autoridades espirituales de maldad. Judas está recordando que el diablo estuvo presente en el momento de la muerte de Moisés. Ustedes saben, hermanos, que Moisés condujo al pueblo de Egipto, pero Moisés se equivocó y pecó contra Dios cuando el pueblo murmuró y él con rabia golpeó la roca 2 veces para hacer salir agua. Esto fue un pecado delante del Señor. Y eso le costó a Moisés el no entrar en la tierra prometida. El Señor entonces, en un momento ya terminando, creo que el Éxodo ya al final, o Deuteronomio, le dice a Moisés que suba a la montaña y mire a lo lejos para donde va el pueblo. Le dice: pero tú no vas a entrar. Tú morirás. Subirás a la montaña y morirás ahí. Bien interesante, hermanos, que Moisés subió a la montaña, efectivamente murió ahí. Nadie enterró, solamente Dios
se ocupó del cuerpo de Moisés. Nadie sabe qué pasó con el cuerpo de Moisés. Pero aquí, en este texto, vemos algo muy interesante que no podemos pasar por alto. Y es que Satanás se presenta a disputar, por lo menos a argumentar, porque lo que se deja ver aquí, y creo, hermanos, que la nueva versión internacional nos coloca un poquito más claro este conflicto que hubo aquí entre Satanás y el ángel por el cuerpo de Moisés. La nueva versión internacional, miren ustedes cómo dice este versículo. Dice, de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Hermanos, al parecer, es como si Satanás se hubiera creído con el derecho de reclamar el cuerpo de Moisés. Es como si se hubiera presentado porque piensa que tal vez a él le corresponde reclamar el cuerpo. Pero hermanos, vemos aquí el arcángel Miguel disputando con él, hermanos. Cuando habla aquí de disputar o de argumentar, se refiere a razonamiento para distinguir una cosa de la otra. Es como si Satanás estuviera presentando argumentos para decir que el cuerpo de Moisés le pertenecería a él. Y uno se pregunta, ¿cuál era el fin? ¿Qué quería hacer Satanás con el cuerpo de Moisés? ¿Qué quería hacer si lo reclamaba y se lo dejaban a él? ¿Qué quería hacer él con el cuerpo de Moisés? No lo sabemos. Pero el ángel estaba allí. Y hermanos, yo me pongo a pensar, Moisés no era ni más ni menos que nosotros. Fue un hombre, fue uno de los santos en el Antiguo Testamento, fue un siervo del Señor en el Antiguo Testamento. Mi pregunta es, hermanos, y recuerdo que en Lucas 19, cuando murió Lázaro, el mendigo, sí, Lázaro, nos dice que fue llevado por quién, hermanos? Por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí estamos viendo a quién en el momento de la muerte de Moisés. Un arcángel. Un arcángel. Dice aquí, hermanos, un arcángel, Miguel, presente en el momento de la muerte de Moisés. Entonces, hermanos, ¿será que en el momento de la muerte de los santos, los ángeles estarán presentes para conducir a los santos a la morada celestial? ¿Será esto lo que sucede, hermanos? Bueno, lo que deseaban mis hermanos es que ustedes vean toda la intervención que Satanás hace en el mundo e inclusive con los creyentes. Hermanos, Satanás no puede poseernos. ¿Por qué no puede poseernos como un espíritu? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Pero hermanos, esto no significa que nosotros no debamos estar alertas, vigilantes, cuidadosos, porque Satanás, hermanos, se disfraza como ángel
de luz para engañar. Su trabajo, su principal tarea, mis hermanos, es engañar. La manera como engañó a Eva allí, como socavó el matrimonio, el primer matrimonio, la manera como atacó el primer matrimonio, mis hermanos, fue engañando a Eva, torciendo la palabra de Dios, torciendo las escrituras. Hermanos, que nos quede como aplicación que nosotros debemos tener sumo cuidado cuando se nos hable de la escritura, que sí la palabra de Dios sí respalda lo que yo estoy diciendo, lo que nos están predicando. Mis hermanos, Satanás, la serpiente antigua entonces es Satanás, el diablo, el acusador, el calumniador, ¿ya? El murmurador. Ese es Satanás. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Gracias por descubrirnos quién es esta serpiente que atacó de esta manera el primer matrimonio y que afectó de ahí en adelante, Señor, la relación contigo. Al punto, Señor, que el hombre se escondió de tu presencia, o por lo menos intentó esconderse de tu presencia, haciendo allí delantales para cubrirse. Señor, hasta el capítulo 2 vemos una hermosa perfección. Vemos una belleza, Señor, de la armonía que había, Señor, del hombre, portador de la imagen y semejanza de Dios. Y esa comunión preciosa que había, Señor. Pero tú, Señor, eres santo, santo, santo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, como nos dice el profeta Habacuc. Por lo tanto, Señor, el hombre allí quedó destituido de tu gloria, quedó destituido de tu presencia. Señor, el pecado acababa de entrar al mundo y por lo tanto a todos los hombres. Bendito Dios. Pero Señor, te pedimos, por favor, que nos ayudes a nosotros como iglesia, a que esta enseñanza de hoy, Señor, sabiendo cómo opera el acusador, el calumniador, Satanás el diablo, sabiendo, Señor, que engaña a las naciones. Oh Dios, ayúdanos como iglesia a estar alerta, Señor. Tu palabra nos dice que nos sometamos a Dios y así podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Y la manera de someternos a Dios no es de otra manera, sino tu palabra. Oh bendito Padre. Fue así como nuestro Señor Jesucristo nos indicó que le hizo frente allá en la tentación en el desierto. Escrito está, escrito está, escrito está. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.